Muy buenos días, compañeros, capitán. Nosotros somos el grupo número 1. Vamos a hablar lo que es sobre la esfera celeste. Este grupo está integrado por los oficiales Asael Márquez, Moreno Jorge, Pacheco José y mi persona, Yacer Borges. Antes de nada debemos hacer mención de lo que es el sistema o la parte de lo que es una esfera celeste. Entre ellos tenemos sus modos, los siguientes tópicos, que son los elementos de la esfera celeste, un sistema de coordenadas de esfera celeste, sistema de coordenadas horizontales, el sistema de coordenadas ecuatoriales locales, el sistema de coordenadas ecuatoriales celestes, un sistema de coordenadas eclípticas, sistema de coordenadas galáctico y las principales constelaciones estelares. Pero antes de nada, nosotros debemos hablar un poco o debemos partir de lo que es una esfera. Una esfera, en teoría, se define como un conjunto de puntos en el espacio, ¿verdad? Que son equidistantes a un punto fijo, es decir, un centro, ¿ok? Y a la medida de que esto se van haciendo una especie de radio, se denomina la esfera, ¿ok? Ahora, ¿qué es la esfera celeste? ¿O cómo se denomina la esfera celeste? La esfera celeste es aquella esfera que es netamente imaginaria y que el radio, cuya unidad viene siendo el centro, o se ha encontrado lo que es el centro del observador, en la cual es donde se proyecta esta imagen, ¿ok? Es decir, si nosotros estamos en una parte del país, en Venezuela o cualquier parte del globo terráqueo, nuestra esfera celeste será proyectada a partir de nuestra posición, ¿ok? Nosotros vamos también a hablar un poco de lo que son las esferas, los tipos de esferas, como las cuales se conocen y son las más fáciles de trabajar para ser sus elementos característicos. La esfera topocéntrica, que es la más común y la real, ya que consiste en el caso de que el observador se encuentre ubicado en la superficie de la Tierra. ¿Ok? Entonces, el centro va a ser el observador. La esfera geocéntrica es aquella que vería siendo un observador imaginario localizado en el centro de la Tierra. Es decir, que la Tierra va a ser el centro y la proyección va a ser totalmente una esfera. ¿Ok? Y entonces nosotros como vamos a observar esto como en un tercer plano o una tercera persona. La esfera heliocéntrica es aquella que un observador imaginario está localizada en el centro del Sol. Este sistema de planos se utiliza mucho más que todo para lo que es el sistema solar. Se considera el Sol como el centro y a raíz de él se empieza a hacer el plano o la esfera celeste que se encuentra alrededor y ubicar las distintas posiciones de los astros y estrellas. En otro plano, esta esfera celeste es aquella que es asociada más que todo con la simetría de la galaxia, ¿ok? Y también se ha denominado como un plano galáctico. A veces la intersección de este plano o de esta esfera tiende a llamarse círculo galáctico, por lo que puede corresponder con polos galácticos, bien sea norte o bien sea sur. Las posiciones de los astros sobre las cuales la esfera celeste está determinada, bueno, realmente está en diferentes sistemas de coordenadas esféricos. Cada uno tiene una reposición en un punto en la esfera que queda determinada por un valor y el cual toman un par de coordenadas que son especiales y que realmente son únicas para la ubicación en lo que se realiza. Ahora a continuación voy a dejarle a mi compañero que explique las otras partes de las esferas. Bueno, dando continuidad a lo que el compañero Yasser estaba hablando, hablaremos entonces un poco sobre lo que son los sistemas de coordenadas celestes. Y a continuación entonces se describirán los diferentes sistemas de coordenadas que surgen dependiendo de cuál sea el plano adoptado como fundamental o en su caso el origen de coordenadas adoptado. Es así como entonces comenzaremos a hablar del sistema de coordenadas horizontales. Su plano fundamental del sistema es el horizonte. Los círculos secundarios son círculos verticales. Los círculos paralelos se conocen como almicantaradas
y los polos de este sistema son conocidos como el cenit y el nadir. Entonces es así como dentro de las coordenadas del sistema horizontal conseguiremos entonces el azimut, el cual se mide sobre el plano del horizonte desde un punto cardinal sur hacia el oeste hasta el círculo vertical que pasa por el astro. Es así como entonces tenemos que el azimut será mayor o igual a 0, pero menor a 360 grados. Otra de las coordenadas del sistema horizontal es la altura, que se mide sobre el círculo vertical que pasa por el astro, desde el horizonte hasta el astro, siendo positiva si el astro se encuentra por encima del horizonte y negativa si se encuentra por debajo de este. Entonces tendríamos que la altura sería mayor a menos 90 grados, pero menor a 90 grados en positivo. Y por último, en el sistema de coordenadas horizontal, agregaremos entonces la distancia cenital. Esta coordenada se suele utilizar en reemplazo de la altura y se le define como el complemento de ella, o sea que la altura cenital sería 90 grados menos la altura, tomando en cuenta entonces que la altura cenital sería mayor o igual a 0, pero menor a 180 grados. Otro de los sistemas de coordenadas a desarrollar sería el sistema de coordenadas ecuatoriales locales. Su plano fundamental del sistema es el ecuador celeste. Los círculos secundarios serían los círculos meridianos o círculos horarios. Los círculos paralelos serían los paralelos celestes y los polos del sistema serían polo norte celeste y polo sur celeste. Es así como en el sistema ecuatorial local las coordenadas a trabajar serían el ángulo horario. Este se mide sobre el ecuador celeste desde su punto de intersección con el meridiano superior hacia el oeste, en sentido retrógrado, hasta el círculo horario que pasa por el astro. En ese caso, entonces tendríamos que T sería mayor o igual a 0 horas, pero menor a 24 horas. La segunda coordenada dentro de este sistema es la declinación, la cual se mide sobre el círculo horario que pasa por el astro desde el ecuador celeste hasta el astro, siendo positiva si el astro se encuentra en el hemisferio norte celeste y negativa si se halla en el hemisferio sur celeste. En este caso, nuevamente tomamos que la declinación será mayor o igual a 90 grados negativo, tomando en cuenta si está hacia el hemisferio sur, y menor o igual a 90 grados positivo si está hacia el hemisferio norte. Por último, les hablaré del sistema de coordenadas ecuatoriales celestes. Antiguamente hablamos de las locales, en este caso las celestes, en el cual su plano fundamental del sistema es el ecuador celeste. Los círculos secundarios son círculos meridianos o círculos horarios. Sus círculos paralelos serán los paralelos celestes y los polos del sistema serán el polo norte celeste y el polo sur celeste. Entonces, para este sistema tenemos que una de sus coordenadas es la ascensión recta. Esta se mide sobre el ecuador celeste desde el equinoccio vernal hacia el este en sentido directo hacia el círculo horario que pasa por el astro. Entonces tenemos que eso se va a tomar en cuenta, esa ascensión recta será mayor o igual a 0 horas, pero menor a las 24 horas. Buen día a todos. Mi nombre es Jorge Moreno y le voy a complementar la información brindada por el colega Sael Márquez. En este caso le voy a hablar sobre lo que es la codeclinación o distancia polar.
La misma se define como la distancia angular sobre el círculo horario del astro, desde el astro hasta el polo celeste elevado. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, una vez que conocemos el ecuador celeste y también conocemos lo que es la declinación, que es la distancia angular desde el ecuador celeste hasta donde se encuentra el astro, la distancia que le complementa desde el astro hacia el polo norte celeste se le denomina codeclinación. Y este dato es importante porque hay cálculos matemáticos dentro de lo que es los cálculos astronómicos para hallar la posición o conseguir las líneas de posición en las cuales se utiliza la codeclinación. Siguiendo ahora con el sistema de coordenadas eclípticas. Plano fundamental del sistema es la eclíptica. Círculos secundarios, círculos de la latitud celeste. Círculos paralelos, paralelos de la latitud celeste. Polo del sistema, el polo norte eclíptico y el polo sur eclíptico. Ahora, tenemos que describir lo que es la eclíptica, que es esta línea que tenemos aquí, que no es más que la línea dibujada por el Sol, ¿sí? O la línea que proyecta el Sol, o movimiento aparente del Sol, alrededor de la Tierra en un año, donde este movimiento eclíptico, ¿sí? Marca esta elipse, esta forma de elipse, en donde su parte norte, o su parte máxima, la alcanza en el hemisferio norte, con 24 grados 27 minutos, obviamente es positiva, y esto para describir lo que sería el solsticio de verano, ¿sí? En lo que es el hemisferio sur, tenemos también 24 grados 27 minutos, que es el máximo ángulo alcanzado en el hemisferio sur, y esto corresponde al solsticio de invierno, que sucede el 21 de diciembre, el solsticio de verano el 21 de junio. Ahora, ¿por qué es importante el movimiento de la elíptica del Sol sobre la Tierra? Porque en los dos puntos donde corta lo que es el ecuador celeste o el equinoccial, nos va a referir lo que es el punto vernal y el punto de Libra. Entonces, pero se toma el punto vernal. ¿Por qué? Porque es cuando el Sol pasa de ser negativo a ser positivo. Y coincide con la constelación de Aries, en su contraparte, que es la constelación de Libra. Este punto vernal, esto sucede el 21 de marzo y coincide con lo que es la primavera. En el punto de Libra, esto ocurre el 23 de septiembre y esto corresponde a lo que es el comienzo del otoño. Ok, ahora pasamos a lo que es la longitud eclíptica. La misma se mide sobre la eclíptica desde el equinoccio vernal hacia el este, hasta el círculo máximo que pasa por el astro y por los polos del sistema. Ahora, aquí es donde comprendemos la importancia del punto vernal, eh, porque de allí vamos a contar lo que es la longitud eclíptica, que va desde el punto vernal hacia el círculo máximo en este caso del astro, siempre sobre la eclíptica. También es importante mencionar que se mide de 0 a 360 grados. La latitud eclíptica. La misma se mide sobre el círculo máximo que pasa por el astro, desde la eclíptica hasta el astro, siendo positivo si el astro se encuentra en el hemisferio correspondiente al polo eclíptico norte y negativa si se halla en el hemisferio correspondiente al polo eclíptico sur. Y se mide de 0 a 90 grados. Obviamente sí, es positivo si corresponde a lo que es el hemisferio sur y negativa si es al hemisferio al contrario, positiva si es hacia el hemisferio norte y negativa hacia el hemisferio sur. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el sistema de coordenadas galáctico,
que es un sistema que se utiliza para localización de los astros dentro de la galaxia. Su plano fundamental del sistema es el plano galáctico. Y los polos del sistema, lo que es el polo norte galáctico y el polo subgaláctico. Este también está conformado por lo que es la longitud galáctica y la latitud galáctica. Ahora, ¿cómo es esto del plano galáctico? Bueno, aquí en la gráfica tenemos lo que es el plano galáctico, marcado de color rojo, donde su principal referencia es el Sol, y de allí vamos a partir nosotros a tener nuestra referencia con respecto al Sol, hasta el centro de la galaxia, en este caso la Vía Láctea, y coincide con lo que es la constelación de Sagitario. Entonces, va desde el Sol hasta la constelación de Sagitario, que es el centro de la Vía Láctea. Conformado también por un polo norte galáctico, un polo sur galáctico y el ecuador galáctico. Ahora, aparte de sus coordenadas, la longitud galáctica, que se mide sobre el plano galáctico desde la visual al centro galáctico y en sentido directo hacia el círculo máximo que pasa por el astro y por los polos del sistema, medido de 0 a 360 grados. Entonces, como hemos venido hablando, en nuestra referencia, el Sol hacia el centro de la galaxia, la constelación de Sagitario, ¿sí? De allí partimos y es ese ángulo que se conforma, este ángulo sobre el ecuador galáctico, es la longitud, y llega obviamente hacia donde se encuentra el astro. Latitud galáctica. Se mide sobre el círculo máximo que pasa por el astro, desde el círculo galáctico hasta el astro, siendo positivo si el astro se encuentra en el hemisferio correspondiente del polo galáctico norte y negativo si se halla en el hemisferio correspondiente al polo galáctico sur. Entonces, en la gráfica tenemos nuestra referencia. Sí, el Sol hasta el centro de la galaxia, donde tenemos la constelación de Sagitario, nuestra gran referencia, y donde comienza hasta donde termina la longitud galáctica, ese ángulo que se conforma en sentido del astro, eso es lo que conocemos nosotros como la latitud galáctica. Bueno, ahora hablaremos sobre lo que son las principales constelaciones estelares. ¿Por qué su importancia? Porque sencillamente nos dan ubicación y son las que se encuentran trazadas dentro de la esfera celeste. Haciendo referencia de ello, vamos a hablar de que los antiguos griegos reconocían un total de 48 constelaciones, incluidas las 12 constelaciones del zodíaco, que son aquellas por las que el Sol transita en su camino anual. Además de esas 48, varias de las constelaciones fueron agregadas con el transcurso del tiempo. Vale destacar que no solamente los griegos reconocían constelaciones. Teníamos que las culturas árabes, la cultura egipcia, la cultura hindú y la cultura china, obviamente ellos tenían sus trazos de lo que ellos consideraban sus propias constelaciones. Y todo esto, al transitar de los años, lo que hizo fue generar mucha confusión, muchos problemas, sobre todo por esa unión, digamos, globalización que se generó en aquellos tiempos con tanta comercialización de los productos alrededor del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Que en el año de 1928 se crea lo que es la Unión Astronómica Internacional, empiezan a trabajar en la unificación para hacer una estandarización de las constelaciones. Entonces, en el año 1930, cuando la Unión Astronómica Internacional, que es el cuerpo gubernamental de la astronomía, adoptó la lista de 88 constelaciones que se conocen actualmente, además de establecer en forma precisa cuáles eran los límites de cada una de ellas por medio de coordenadas ecuatoriales. Entonces, actualmente nosotros en el almanaque náutico utilizamos alrededor de 57 estrellas, que nosotros al usarla, al ver las constelaciones, podemos identificar las que son más fáciles de ver. Bueno, ha sido un gusto haberles explicado lo correspondiente a coordenadas celestes, a lo que es la coordenada celeste y coordenadas eclípticas y coordenadas galácticas.
Ahora le hago el paso a mi colega José Pacheco, que le continuará explicando sobre las principales constelaciones estelares. Muchas gracias. Buenas tardes, para continuar vamos a hablar de las principales constelaciones estelares. Las constelaciones son agrupaciones de estrellas que se unen mediante trazos imaginarios y forman una silueta que adquiere figuras singulares y reconocibles. Sus nombres proceden de los mitos, uno de los trucos mnemotécnicos más ingeniosos y antiguos de la humanidad, ya que permite recordar y reconocer las estrellas que servirían de orientación a los antiguos navegantes, tanto del hemisferio norte como del sur, y viajeros de los desiertos, así como elaborar calendarios agrícolas y religiosos. A continuación se nombrarán las constelaciones más usadas por los navegantes. Las constelaciones estelares del hemisferio norte son las siguientes: constelaciones circumpolares norte, que son las que se encuentran alrededor del polo norte celeste, como lo son Camelopardalis, Casiopea, Cefeus, Draco, Lacerta, Lynx, Osa Mayor y Osa Menor. Entre las constelaciones del hemisferio norte tenemos Andrómeda, Auriga, Canes, Venatici, Berenices, Jules, Leo Menor, Pegasus, Sagita, Triangulum y Vulpecula. Entre las constelaciones del hemisferio norte, como ya la nombramos, la Osa Mayor es una de las constelaciones que podemos ver durante todo el año en el cielo. Es muy fácil de encontrar y muy útil porque nos ayuda a encontrar a la estrella polar. Por eso viene siendo una de las más importantes a la hora de tomar posiciones. La Osa Menor, por otra parte, aunque solo visible desde el hemisferio norte, ha sido una constelación recurrente para los navegantes, debido a que su estrella más conocida es la polar, que al encontrarse en la prolongación del eje de la Tierra, permanece fija en el cielo y señala el polo norte geográfico. Entre el siguiente grupo de constelaciones estelares tenemos las ecuatoriales, las cuales se encuentran sobre la línea del ecuador celeste. Entre estas tenemos Canis Minor, Cetus, Delphinus, Monoceros, Scutum, Serpens y Sextans. Una de las más famosas y la más útil es la constelación de Orión, conocida también como el Cazador o la Catedral del Cielo. Se trata de una constelación que, por su gran visibilidad en los dos hemisferios, se observa en el hemisferio norte en el invierno y en el sudurante en el verano. Entre las constelaciones del hemisferio sur tenemos las siguientes: Antlia, Caelum, Canis Mayor, Centaurus, Columba, Corona Australis, Corvus, Eridanus, Fornax, Hydra, Piscis, Austrinium, Pyxis y Sculptor. Entre las circumpolares del sur tenemos las que se encuentran alrededor del polo sur celeste, como lo son Ara, Carina, Crux, Dorado, Mensa, Musca, Octans, Finis, Triangulum Australis, Tucana, Vela y Volans. Entre ellas, la más importante es la del Can Mayor, debido a que esta contiene la estrella Sirius, la cual es la más brillante del cielo nocturno. Para las civilizaciones del sur, esta estrella señalaba el comienzo del invierno y resultaba de gran importancia como brújula estelar en la navegación para los pueblos de la antigua Polinesia. Otra de las más importantes es la Cruz del Sur. Se trata de la constelación más pequeña reconocida oficialmente, pero muy útil en la orientación para los pueblos australes, debido a que señala directamente el polo sur, aunque solo es visible en el hemisferio sur. En la investigación nos podemos dar cuenta que reconocer las constelaciones en un punto de partida de referencia resulta un poco menos que imposible. De ahí que sea necesario establecer la búsqueda de cada una de ellas partiendo de al menos algún elemento conocido. Casi todos los habitantes que viven al norte del Ecuador saben reconocer la Osa Mayor, o conocida también como el Carro, y es comúnmente la constelación que se toma como referencia para ir buscando poco a poco las demás. Primero las circumpolares y a partir de estas poder encontrar otras. En nuestros días, las constelaciones han perdido importancia debido a que los astrónomos profesionales se refieren a los objetos por su posición en la esfera celeste usando el sistema de coordenadas. En términos generales, solo los astrónomos aficionados siguen conociendo y estudiando las constelaciones. Además de ello, también podemos ver cómo en nuestra profesión se ha venido perdiendo lo que es la práctica de esta disciplina, como es la astronomía, o la navegación astronómica, esta ciencia y este arte. Debido a esto, bueno, estamos bastante complacidos en poder dar toda esta información y poder ser parte
de, de la propagación, ¿verdad? De este material, para que aquellos jóvenes también que están ahorita empezando en la carrera puedan ver y puedan continuar haciendo parte de la astronomía. Entonces, esto es todo por la exposición. Espero que haya sido de su agrado. Nos despedimos el grupo 1.